razones que había para el cambio de régimen, de la quizá falta de previsión al pensar en qué manos se iba a poner España a continuación. Pero hay un hecho que conviene señalar en todo caso, y es que hubo entusiasmo, hubo un gran entusiasmo. Incluso yo creo que se contagiaron de él muchos que eran enemigos de la República, que habían votado evidentemente por las candidaturas de conservación de la monarquía, y sin embargo hubo como una especie de oleada de entusiasmo al comienzo que no se puede ocultar. Y esto es lo que, en cierto modo, ha influido, porque hay muchos fenómenos que a mí me gusta entender y muchas cosas no las entiendo, quizá cada vez menos, pero me gusta entenderlas. El tiempo de la República fue brevísimo, 5 años, y sin embargo ha quedado como un hecho histórico importante, ha tenido una irradiación. Evidentemente, en esto hay dos factores muy distintos. Uno que es en cierto modo positivo, que es que realmente hubo esperanza y hubo ilusión y entusiasmo, muy generalizado. Por otra parte, como la República terminó violentamente, murió a mano airada, evidentemente el hecho de la guerra misma, el hecho de que hubiera una discordia, que es de lo que vamos a hablar hoy, una discordia en España, una división en dos bandos que lucharon de un modo feroz, esto evidentemente le ha dado una entidad que no hubiera tenido simplemente una forma de gobierno que hubiera durado un lustro. Son dos factores, uno positivo, otro muy negativo, que han hecho que la República pareciera más de lo que fue realmente y haya tenido, diríamos, como una presencia en la mente de los españoles, iba a decir en el recuerdo, no tanto, porque es en gran parte en los que no la conocieron. Ustedes fíjense que la República está muy lejos. Es decir, duró del año 31 al 36, después empezó la guerra, que era otra cosa. Es decir, la mayor parte de las personas no la han conocido más que por referencias o por la descripción, más o menos real o irreal, a uno de los dos bandos que combatieron en la guerra. Es un hecho, hay muchos fenómenos que yo estoy tratando de aclararme a mí mismo, por lo pronto, ¿no? Y si puedo, a ustedes. Por ejemplo, una cosa que no es de hoy, pero en fin, el próximo día, si podemos, trataremos de declarar la larga persistencia del resultado de la guerra, el desenlace de la guerra, cómo pudo durar tanto, cómo pudo no quedar, bueno, como un episodio histórico, antiguo, que estaría en el pretérito, estaría en la memoria histórica y nada más. Y sin embargo, más o menos 4 decenios duraron las consecuencias inmediatas de la guerra, diríamos el desenlace de la guerra. Son fenómenos muy extraños, muy inquietantes y que descubren, en cierto modo, pues lo que estamos buscando, que es la estructura de la sociedad, la estructura de la vida histórica de un país, en el caso nuestro de España, en su historia. Por eso tuvimos que empezar trazando rápidamente el recorrido por el cual se había llegado a la época presente. Pero lo que ocurre es la discordia. La discordia es un fenómeno que es muy importante, gravísimo, y que conviene tener claro lo que es. La discordia no quiere decir las diferencias, la discrepancia, la lucha misma, ¿no? En todas las sociedades, en toda la historia, ha habido luchas, ha habido más o menos diferencias, discrepancias, hostilidades. Todo eso es posible, es relativamente normal, puede coexistir con el funcionamiento normal de una sociedad. En España, en definitiva, ha habido muy pocas veces discordia, ha habido ciertas luchas, menos que en otros lugares. La vida
interna de los españoles contra lo que se suele creer que es un país violento. Yo creo que el menos violento de toda Europa, sin duda ninguna. Pero ha habido discordias, ha habido algunas. Ha habido una discordia, la primera discordia que realmente se produce es después de la Guerra de la Independencia. Luego hay un rebrote, que es en el fondo una prolongación de esa discordia originaria, que da lugar a las dos guerras civiles del siglo pasado, que no llegaron a tanto como una discordia profunda, fueron localizadas. Y, por supuesto, la discordia del año 36. La discordia es el negarse a vivir juntos. Los pueblos pueden tener dificultades, tienen hostilidades, pueden combatir, pueden luchar unos con otros, pero precisamente sobre el supuesto de vivir juntos, sobre el supuesto de la convivencia. La discordia es el no querer vivir juntos, el que una fracción de un país no quiere convivir con otra. Esto es un hecho de una gravedad naturalmente extrema, es la crisis más profunda que puede sobrevenir a una sociedad. Y esto es lo que empezó a producirse, empezó a germinar relativamente pronto. Yo he insistido mucho, aunque fue un episodio, en fin, relativamente menor y aislado. Ustedes saben que antes de que se cumpliera un mes de la proclamación de la República, el 11 de mayo del año 31, se produjo aquel fenómeno que fue la quema de conventos. Ustedes saben que unos grupos en Madrid, por lo pronto, y después en unas cuantas ciudades más, como una especie de resonancia, se dedicaron a incendiar conventos. Nunca se supo bien quién lo organizó, por qué. Había una cierta compostura, por ejemplo, no hubo víctimas, no se hizo salir a los que residían en los conventos y se quemaron. Hubo una actitud por parte del gobierno de aceptación, de no reaccionar, de no impedirlo. Yo creo que esto fue enormemente grave. Fue, aparte de otras cosas morales, fue un error político. Pero por otra parte, una fracción bastante importante de la población inició desde entonces una hostilidad implacable a la República. Esto fue grave, yo creo que fue un episodio grave, sobre todo por esa especie de tolerancia o de aceptación inadmisible, por supuesto, de aquel hecho. Pero si la República no hubiera hecho nada más malo que aquello, hubo una parte de la población que hubiera sido enemiga irreconciliable. Esto es una cosa evidente. Dirán ustedes, pasó bien pronto, no hacía un mes, del 14 de abril al 11 de mayo. Pero fue fatal. Es decir, hay cosas que no son importantes, diríamos, por su volumen. Bueno, no fue una cosa tan enorme, no hubo víctimas, y sin embargo, fue la primera semilla de la discordia, no de la mera pugna, de la rivalidad, de la lucha civilizada, no. Fue el comienzo de la discordia. Recuerden ustedes, hubo ciertos momentos, hubo el 10 de agosto un pequeño levantamiento militar con Sanjurjo, tan pronto, también tampoco justificado. Yo lo recuerdo muy bien porque me despertaron los disparos, estaba yo durmiendo y al principio creí que era tormenta, que había empezado tormenta, pero ya cuando me acabé de despertar me di cuenta de que eran disparos. Bueno, el episodio fue también un poco importante, fue reprimido rápidamente. Fue un segundo fenómeno también, preludio, nada más que preludio de la discordia que todavía no existe. El año 33 hubo otros fenómenos también parecidos. Estos eran, en cambio, del lado, diríamos, más extremista, sobre todo anarquistas. Hubo unos cuantos movimientos muy violentos, con algunos muertos, con una represión bastante dura. Pero la cosa todavía, repito, estaba en síntomas alarmantes, en preludios. A finales del año
33, como saben ustedes, hubo unas nuevas elecciones. El gobierno, que era el gobierno de los partidos, diríamos, de la extrema izquierda, la palabra que me repugna mucho, pero en fin, y el Partido Republicanos más izquierdistas y el Partido Socialista, las elecciones, dijo el ministro Martínez Barrio, van a ser rabiosamente sinceras, y lo fueron unas elecciones realmente. Y hubo una derrota de los partidos que estaban en el poder y triunfaron los partidos, diríamos, el Partido Republicano, que se llamaba Radical y que había sido, pero que entonces estaba en una tendencia relativamente conservadora, y el partido presidido por Gil Robles, que era la CEDA, se llamaba la Confederación Española de Derechas Autónomas, era el nombre oficial, que había tenido una política curiosa porque era un partido democrático, quería ganar las elecciones democráticamente, no se declaró nunca republicano, en fin, admitía la república, pretendía gobernar con ella, pero despertaba recelos porque nunca hizo tampoco declaración ninguna de republicanismo. Había sospechas de si era un partido dentro de la república o si pretendía, más o menos, con más o menos deseo, derribarla y sustituirla. Y entonces hubo una reacción por parte de los derrotados en las elecciones verdaderamente muy inquietante. No aceptaron aquello, consideraron precisamente como si la república se hubiera evaporado, como si no fuera la república, era la república y eran unas elecciones absolutamente limpias. No aceptaron la participación del partido que tenía muchos diputados, creo que el que más me parece que era la CEDA. Es decir, en el fondo negaron la legitimidad del resultado de unas elecciones perfectamente legítimas. Y esto sí, fue verdaderamente muy grave, muy grave. Y cuando al final entraron algunos ministros de la CEDA en el gobierno, se declaró la huelga general revolucionaria movida por el Partido Socialista, absolutamente, que fue gravísima, fue sobre todo en Asturias. En Asturias fue de una gran violencia, con centenares, creo que millares de muertos. Simultáneamente ocurrió también un levantamiento de carácter separatista en Barcelona, por parte de la Generalidad. Hubo una represión bastante dura y probablemente con desmanes, con excesos, sin duda ninguna también, y esto sí que fue ya el comienzo de la discordia. Se produjo ya una escisión, se produjo una actitud no ya de diferencias o de adversarios políticos, sino de enemistad. Esto ocurre el año 34. Yo he recordado muchas veces que si hasta el año 33 le hubieran dicho a cualquier español sensato que podía haber una guerra civil, hubiera dicho, bueno, está usted loco. ¿Qué cosas? Desde el 34 ya no. Desde el 34 no hubiéramos creído, ni creíamos que podía haber una guerra civil en España, pero pensar en la posibilidad no era locura, no parecía una locura. No creo que nadie hubiera dicho esto es una locura, porque estaba en el horizonte improbable de las posibilidades. Es evidente que la insurrección de Asturias y, en cierto modo, de Cataluña habían sido como una especie de ensayo. Esto es evidente. Creo que la política fue bastante torpe por ambas partes. En definitiva, yo creo que se trató de hacer algo que yo llamaría la acumulación de las diferencias. Siempre hay diferencias, en todo país hay diferencias, en todo momento. Puede haber una política que a mí me parece más inteligente, consiste en limitarlas, reducirlas al mínimo, hacerlas en cierto modo aceptables o tolerables para los que tienen otras opiniones, pero a veces se hace lo contrario, se acumulan las diferencias. Y esto es lo que se hizo. Hubo una especie como de voluntad maligna de hostigar al que era distinto, al que era diferente, al que tenía otras opiniones. Esto fue
lo gravísimo, lo que se produce. Y esto termina con, ustedes saben que hubo las elecciones de febrero, el 16 de febrero, son esas fechas que se le quedan en la memoria. El 16 de febrero, que era domingo del 1936, hubo las elecciones. Yo recuerdo que la víspera había visto una película, lo recuerdo, esas cosas curiosas quedan, había visto la Kermés heroica, la película de Fido. Recuerdo que la había visto el sábado, la víspera de las elecciones del 16 de febrero. En estas elecciones hubo un triunfo de los partidos republicanos de izquierda y del Partido Socialista. Es decir, se invirtió la situación del otoño del 33. Es curioso, por cierto, y es uno de los síntomas, yo entonces ni lo pensaba siquiera, era demasiado joven, pero en fin, lo he pensado mucho después. La campaña que hizo los partidos, digamos, más conservadores, había tenido un lema que era contra la revolución y sus cómplices. Con lo cual consiguieron poner enfrente a grandes números de gentes. Si se hubieran limitado a decir contra la revolución, pero ya, y sus cómplices. Y en los cómplices entraban muchas gentes que no lo eran quizá. Es decir, fue en definitiva una tendencia de aumentar los adversarios, lo cual no parece muy inteligente. Es evidente que las cosas que se hicieron no fueron muy inteligentes. El gobierno que se estableció después de las elecciones de febrero del 36 fue verdaderamente muy beligerante, no fue un gobierno que tratara de ser conciliador, sino todo lo contrario. Hubo además, siguieron los errores, completamente los errores. El primer error fue la destitución del presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora. Esto fue una inmoralidad y una ilegalidad, por lo pronto, ¿no? Porque, como saben ustedes, bueno, no saben ustedes probablemente porque lo van a saber, la Constitución de 1931 establecía que el presidente de la República tenía derecho a disolver las Cortes, pero si las disolvía dos veces, más de una vez, el primer acto de las nuevas Cortes era decidir si esa disolución había sido justificada. Y si declaraban que no, esto acarreaba la destitución del presidente. Este era el precepto de la Constitución de 31. Entonces, las Cortes elegidas, estas nuevas Cortes, declararon que era la segunda disolución de Cortes y que no había sido justificada. Y destituyeron a Alcalá Zamora. Lo cual, primero, no era verdad, porque la primera disolución no había sido disolución, porque eran Cortes constituyentes. Y una vez terminada la Constitución, tenían que disolverse. Es decir, no era una disolución, digamos, voluntaria, etc. En segundo lugar, los partidos que destituyeron a Alcalá Zamora le habían aconsejado y pedido la disolución de Cortes. Es decir, que lo destituyeron por haberse hecho caso. En tercer lugar, el no haber dejado que cumpliera su mandato el primer presidente de la República introducía un elemento de inestabilidad y de anormalidad en el gobierno. Como ven ustedes, la cosa no era defendible, pero se aceptó y se hizo. Se han hecho muchas cosas. Entonces se nombró presidente de la República a Azaña. Azaña había sido, en los primeros gobiernos, no el primero, pero el segundo gobierno de la República había sido el presidente del Consejo. Entonces, se trató de nombrar al presidente del gobierno, del Consejo, como se decía entonces, y se pensó en que fuera Indalecio Prieto. Indalecio Prieto, uno de los políticos socialistas más importantes, que era un hombre inteligente, enérgico y cordial. Yo creo que hubiera sido bastante buena solución. Pero el Partido Socialista, su partido, lo vetó. No quiso, no aceptó que fuera el presidente del gobierno. Ustedes saben que el Partido Socialista estaba muy dividido en dos tendencias. Una
que estaba representada por Besteiro, por Fernando de los Ríos, por algunos miembros antiguos de la UGT, y en cierto modo por Indalecio Prieto. Y había otra parte, otra tendencia, cuya figura nominalmente importante era Largo Caballero, que tenía sobre todo dos asesores muy inmediatos, Álvarez del Valle y Araquistáin, que tenía una tendencia muy extremista. Le llamaban el Lenin español, es el nombre que le daban sus partidarios. Luego aparecería más adelante la figura de Negrín, que también fue muy importante. Y entonces, como había mucha hostilidad a la tendencia, diríamos, más moderada o más liberal, y en ella estaba en aquel momento Indalecio Prieto, no se aceptó. Entonces, nombró Azaña presidente de gobierno a Casares Quiroga, un político gallego que no tenía ni mucha energía ni mucho poder y además era bastante negativo, despertaba muy poca simpatía en el país. Con lo cual hubo un gobierno bastante agresivo y débil al mismo tiempo, combinación que no es buena. Y hubo una serie de procesos, una serie de atentados, volvió a haber quemas de conventos, ya de un modo difuso por muchas partes, bastantes atentados, y al final, como saben ustedes todos, se produce el levantamiento militar del 18 de julio del año 33, 36, y entonces empieza lo que fue la guerra civil. Yo creo que esta guerra no la quería nadie. Querían los resultados de ella, pero no la guerra. Unos querían un golpe militar, con apoyo civil también, pero primariamente militar, que derribara la República. Y los otros querían sofocar este movimiento y justamente entregarse ya a una política mucho más extremista, diríamos hacer una revolución que no se había hecho, la República se había establecido de modo normal, legalmente, y naturalmente fracasaron los dos. Fracasó el levantamiento y fracasó su represión. Y ese doble fracaso es precisamente la guerra civil. La guerra civil significó, yo creo, una especie de demencia. Para mí fue un caso de demencia colectiva. Ustedes piensen que la demencia individual, la demencia en las personas puede ser diferentes cosas. Puede haber una demencia orgánica, una persona que tenga una lesión cerebral, por ejemplo. Hay una demencia también que es una alteración psíquica, lo que podemos llamar la alteración psíquica. Pero hay una forma de demencia que es la que yo llamo biográfica. Hay formas de demencia biográfica. Hay un concepto que yo manejo y que no lo usan los psiquiatras, pero que quizá lo podrían usar. Yo lo que llamo vidas mal planteadas. Hay muchas gentes que tienen una vida mal planteada. A uno le pueden pasar muchas cosas en la vida muy negativas, a uno se le puede deshacer la vida, se le puede truncar por factores exteriores a ella, pero hay personas que plantean mal su vida. Entonces la vida nunca marcha bien, porque está mal planteada. Pues bien, históricamente ocurre lo mismo, en las sociedades ocurre lo mismo. Hay también una demencia que podríamos llamar, no biográfica, pero sí histórica o social. Hay sociedades que pierden la cordura. Y esto es lo que ha pasado en la historia tantas veces y es lo que ocurrió en España el año 36. Hay una expresión que usan mucho en inglés, hablan de the lunatic fringe, el fleco demencial. En todas las sociedades hay un fleco demencial. En las sociedades normales y sanas, ese fleco, que es un fleco nada más, ¿no?, queda fuera de juego. La sociedad en su conjunto, el torso de la sociedad, lo elimina, lo deja fuera de juego, no tiene influencia y no pasa nada grave. Pero hay otra posibilidad, que es que los elementos extremistas, ese fleco demencial, tiren de la sociedad
en direcciones opuestas. Y entonces esa atracción acaba por romper el torso social. Es cuando se produce la discordia. La discordia se cumple, se realiza cuando precisamente elementos que podían ser solamente un fleco ejercen su atracción y la sociedad se deja dividir, se deja escindir. Y esto es lo que pasó. Este es el problema y es lo que yo creo, he tratado de entender justamente esta situación tan absolutamente anormal que ocurrió. Y entonces, una vez desencadenada una situación como esta, entonces piensen ustedes que es evidente encontrarse arrastrado por ella. Y uno tiene que, en definitiva, quedar afectado por esta situación. Es evidente que los españoles del año 36 quedaron afectados. Muchos de ellos no hubieran querido, naturalmente, tener nada que ver con algo, nada semejante y podían ver con repugnancia lo que estaba ocurriendo a los dos bandos. Sí, pero estaban afectados por ellos y tenían que tomar posición respecto de ello, lo cual no quiere decir que tuvieran que vincularse a uno de los bandos, pero tomar posición respecto de ellos sí. Y esta es la situación que se produce y que fue verdaderamente tremenda, porque se produjo un estado de enajenación, absoluta de enajenación, de aceptación de lo que significaba un bando con el cual la mayor parte de la gente se identificaba, porque la mayor parte de la gente sí se sintió incorporada a uno u otro. Y entonces hubo una actitud que consistía en negar todo al bando contrario y aceptar todo lo que hiciera el propio. Dirán ustedes, pero esto es una locura. Efectivamente, es que fue una locura. Fue una locura. Yo he oído, hubo, además, como saben ustedes, una criminalidad terrible en ambos bandos. Lo más atroz de la Guerra Civil Española fue que los muertos en la lucha, los muertos en los frentes, fueron una fracción grande, por supuesto, pero menor. Muchos más fueron asesinados con o sin proceso, o con alguna forma de proceso, o murieron en bombardeos o cosas parecidas, lo cual es, evidentemente, de una gravedad tremenda. Esta es la situación. Y esto se produjo. Y yo he oído a personas, iba a decir civilizadas, quiero decir de apariencia civilizada y de justificación externa civilizada, partidarios de los dos bandos, decir, no sé, aquí lo malo es que se ha matado poco. Esto lo he oído yo decir a personas con estudios superiores y con una posición social que haría esperar otra cosa. Esto se llegó a pensar, se llegó a admitir, se llegó a decir, y ya les digo que yo lo he oído, y lo he oído por ambas partes, con la misma repugnancia. Esta es la situación. Como ven ustedes, hay que encontrarse con eso, en estados de anormalidad, de enajenación, de lo que llamaba demencia social, demencia histórica. Entonces se aceptaba casi todo lo que se hacía en un bando. Hubo una actitud como fue de darle una especie de cheque en blanco. Esto es lo más grave que se puede decir, ¿no? Y entonces se produjo una situación, en definitiva, en que los que no estaban en estado de demencia personal tenían que sufrir la demencia colectiva. No se pueden hacer cuentas. ¿Cuánta gente estuvo fuera de aquella situación? ¿Cuánta gente se mantuvo libre de esa especie de locura social sobrevenida? No es fácil saberlo, entre otras razones porque no era nada fácil manifestar una oposición que fuera discrepante. Ustedes saben que además ocurrió lo siguiente. Bueno, siempre se ha dicho, con razón, que cuando se produce una guerra, la primera víctima es la verdad, porque se miente invariablemente.
Lo que ocurre es que la cosa es todavía más grave, porque es que en general las guerras sobrevienen porque se miente primero. Y en el caso de la Guerra Civil Española se mintió enormemente antes, que fue precisamente lo que agudizó la situación, lo que hizo aumentar la hostilidad mutua, lo que fue un elemento que contribuyó enormemente a desencadenar esta guerra. Después se siguió mintiendo. Hay un documento que es interesantísimo. Ustedes saben que el ABC de Madrid fue ocupado al empezar la guerra, hubo un equipo nuevo que lo tomó y publicó el ABC republicano, pero en Sevilla se publicaba una edición de ABC que se sigue publicando, se sigue todavía, y esta naturalmente estaba en manos de los sublevados del franquismo, después, donde se establecía como tal. Y hace unos años, ya después de establecerse la monarquía, ABC publicó una edición en fascículos, luego se encuadernó en volúmenes, muy extensa, de una selección del ABC doble, del ABC de Madrid republicano y del ABC franquista de Sevilla. Y me pidieron que lo presentara. Y hice una presentación de una conferencia para presentarlo. Pero lo interesante es ver, es curioso porque está impreso en una tinta un poco rojiza, o la parte de Madrid un poco azul, la parte de otra, y en negro los comentarios, que los hizo en gran parte el historiador Tusell. Y lo curioso, cómo mentían todos. Es increíble, ¿no? Por ejemplo, empezando por los partes de guerra, que se publicaban naturalmente en los partes de guerra del mismo día, llenos de mentiras. Mentían más los que iban perdiendo, claro, porque era más necesario. Pero la mentira era constante y las interpretaciones de todo. Y es una cosa verdaderamente ejemplar, de ejemplaridad negativa, pero ejemplar. Yo creo que si la gente, algunas personas leyeron, bastantes personas, estos fascículos que probablemente han olvidado, pero si esto se leyera y se viera un poco a fondo lo que fue aquello, yo creo que esto sería enormemente saludable. De modo que esto, comprenden ustedes, fue el desarrollo de esta situación tremenda, de una crueldad extraordinaria, de una violencia extremada, que fue la destrucción de España, naturalmente. Esto es hecha muy a conciencia. Pero dirán ustedes, ¿y entonces esto se podía hacer algo? Privadamente sí, es evidente. Privadamente hubo bastantes personas, repito, no se puede naturalmente aforar su número, no tengo ni idea, ¿no? Pero hubo bastantes personas que no aceptaron la guerra, que consideraron que aquello era realmente demencial, que era una destrucción monstruosa, que había una criminalidad, insisto, porque la criminalidad es lo que fue el rasgo más atroz y más imperdonable de la guerra fue este. Pero evidentemente de un modo público no se podía, en ninguna de las dos zonas. La libertad fue naturalmente aplastada en ambas. Y nadie podía públicamente protestar de la guerra, declarar que era monstruosa, que era inaceptable, enfrentarse con ella, hubiera sido eliminado y barrido automáticamente. Dirán ustedes, bueno, pero fuera así. Hubo bastante gente que se expatrió. Tampoco era fácil. Había una presión tremenda. Hubo una propaganda, una doble propaganda realmente abrumadora, ¿no? Era sumamente difícil también. De modo que, como ven ustedes, en definitiva, el que sentía que aquello era una locura y además un crimen, estaba en una situación sumamente difícil y tenía mínimas posibilidades de actuación, incluso simplemente de exteriorización de su manera de pensar o de sentir. Esto es sumamente grave, ¿no? Esto es una cosa realmente, porque evidentemente no hubo libertad ninguna. Es evidente que el levantamiento
fue una ilegalidad, fue una destrucción de la legalidad vigente. Pero yo tenía un ejemplar de la Constitución y se me ocurrió ir señalando con un lápiz rojo los artículos que el gobierno de la República, defensor de la Constitución, iba violando. Y al cabo de unos meses la tenía en rojo casi toda. Recuerdo muy bien esto, ¿no? Es decir, que era evidentemente una destrucción de la legitimidad por una parte y también una evaporación de ella o una violación constante de ella. Hay un hecho simplemente, es el siguiente, la Constitución preveía ciertas medidas que restringían ciertas condiciones, ciertas libertades, algunos artículos, y había el estado de alarma y el estado de guerra. El gobierno de la República no declaró nunca el estado de guerra. Es decir, hubo una guerra de 3 años, casi 3 años, sin estado de guerra. Ah, ¿por qué? Pues porque la Constitución establecía que una serie de funciones muy importantes de poder, si se declaraba el estado de guerra, pasaban al ejército. Y no querían. Y entonces la guerra se combatió simplemente en estado de alarma, nada más que estado de alarma. Y nunca se declaró el estado de guerra, que es curioso también, ¿no? Bueno, eso fue, en muchas cosas ha sido una especie de avanzada la guerra civil española. Saben ustedes que se han hecho bastantes guerras sin declaración de guerra. Antes la declaración de guerra era previa a la guerra. Ha habido muchas guerras después en que no ha habido declaración de guerra, lo cual es bastante curioso. Y también con la guerra española, al final se adoptó una fórmula de rendición sin condiciones, que creo que es bastante funesta, y que después se aplicó en la Guerra Mundial. Es decir, que no hubo un gobierno derrotado con el cual se trata, con el cual se negocia la paz en los términos que sean, que suelen ser muy opresivos para el vencido, pero en fin. Esto ya se empezó con la Guerra Española y después se hizo en la Guerra Mundial, la rendición sin condiciones. Ustedes piensen, por ejemplo, que cuando la guerra franco-prusiana del año 1870, los prusianos ganaron la guerra y naturalmente pues hubo un tratado y fue vencida Francia, esto le costó la corona a Napoleón III, etcétera, pero había un vencido con el cual se trataba, al cual se tenía que pagar indemnizaciones, con el cual se estipulaban condiciones. La rendición sin condiciones elimina el único resto, el último resto de civilización que puede quedar en una guerra. Como ven ustedes, la cosa es bastante grave. Yo he empleado una fórmula, es curioso, hace ya bastantes años, empleé esta fórmula que la he repetido en ocasiones. Yo hago un resumen de la Guerra Civil Española en 6 palabras, incluidos los artículos. No la ha comentado nunca nadie, ni para bien ni para mal, ni para decir que está bien, ni para decir que es un error o que está mal. Mi fórmula es los justamente vencidos, los injustamente vencedores. Eso es lo que últimamente en 6 palabras pienso de este tremendo hecho de la historia española. Esto lo pensé muy pronto, es curioso porque yo era muy joven naturalmente, pero cuando me di cuenta de lo que era aquello, de que aquello era una guerra, me acuerdo que dije 2 cosas. Lo recuerdo, pero en los primeros días, tan pronto como se vio que era una guerra, que no era otra cosa, dije, Señor, qué exageración. Porque me parecía que lo que se ventilaba, lo que podía ocurrir, lo que se podía hacer, podía justificar muchas cosas, pero en modo alguno una guerra. Y luego dije también, tendremos que elegir entre una iglesia perseguida y una iglesia profanada. Y hubo las 2 cosas, evidentemente. De modo que, en fin, mi visión inicial en tan plena en juventud fue considerablemente certera. Pero la guerra fue otras cosas también.
La guerra significó una cantidad de heroísmo que no se puede negar. Hubo un heroísmo, una capacidad de sacrificio, una resistencia a la adversidad, a todas las adversidades imaginables, a la dureza de los combates, a las intemperies, al frío, todo lo que hubiera, al hambre. En la zona republicana sobre todo, y en Madrid muy especialmente, se trató de 2 años y medio de hambre, pero de hambre, sin más historias. Ha habido ciudades asediadas, que la gente ha comido ratas, si ha podido, ¿no? Pero un mes, por ejemplo, 2 años y medio, 2 años y medio, en que había que quemar los muebles para hervir las lentejas, en que no había ningún tipo de calefacción, naturalmente, en que se comían esas lentejas hervidas, a veces con un poco de aceite, a veces sin él, a veces hasta sin sal. Un puñado de arroz de vez en cuando, una naranja cada mes o un huevo tal vez, una poca de leche para los niños pequeños que nadie probaba siquiera. 2 años y medio, bombardeos constantes, cañoneos constantes. Los cañoneos diarios, los bombardeos no eran diarios, pero eran varias veces por semana. Esto, como ven ustedes, significa heroísmo, sacrificio, resistencia, algo realmente extraordinario. Significa vitalidad, vitalidad. Ustedes piensen, en esto se coincide, se parece a lo que ocurrió en la Guerra de la Independencia, en 1808, la resistencia a las tropas de Napoleón. Como saben ustedes, las ciudades españolas las tenían que conquistar Napoleón casa por casa, mientras ocupaba casi una nación en unos días, en el resto de Europa, en Gerona, en Zaragoza, en muchos lugares, tenían que tomar casa por casa y destruyéndolas. En la guerra civil española se organizaron 2 ejércitos, no 1, 2, eficaces. Naturalmente demenciales en el sentido en que eran 2 ejércitos destinados a destruir España, pero como esfuerzo, como muestra de vitalidad, fue algo extraordinario, algo realmente extraordinario. Esto hay que ponerlo también. Es decir, a mí me parece que las cuentas hay que hacerlas completas. Es decir, ha habido todo el horror que les acabo de mostrar y acabo de insistir en ello, pero al mismo tiempo, no sé, hubo un florecimiento, diríamos, de energía, de vitalidad, de ciertas virtudes mal empleadas. Es evidente que había en ambos bandos lo que podríamos llamar patriotismo, subjetivamente patriotismo. Muchos creían que estaban haciendo lo que había que hacer, que estaban salvando a España. Yo creo que era una locura. Pero evidentemente era un patriotismo mal entendido, mal dirigido, pero lo era también. Ven ustedes, por tanto, este hecho de nuestra historia que ha sido tan inmensamente grave, que evidentemente ha seguido gravitando, y de esto veremos por qué ha gravitado tanto, pero en fin, en definitiva, la importancia que tuvo fue extraordinaria. Hay un hecho también, que también tiene sus 2 caras. Por ejemplo, se han publicado sobre la Guerra Civil Española más libros y más ensayos y más artículos que sobre la Guerra Mundial. Más. Y la gente se apasionó más en muchos países, mucho más por la Guerra Española que por las guerras que afectaban a estos países. Esto evidentemente tiene 2 factores. Uno, la propaganda, la función de la propaganda y de la mentira, de las mentiras, que ha sido algo enorme, con un partidismo extraordinario. Otra, no sé, la conmoción que produjo, no sé, el dramatismo,
la violencia, incluso la crueldad de la guerra civil. Pero en definitiva, el mundo ha seguido ocupándose de ella durante su desarrollo y después. Fíjense ustedes que el término de la Guerra Civil Española casi coincide, con una diferencia de meses, con el comienzo de una guerra incomparable, naturalmente, en magnitud, que fue la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, por ejemplo, se ha producido más partidismo en países extranjeros, más partidismo respecto de la Guerra Civil Española que respecto de la Guerra Mundial. Quizá porque fue antes, quizá porque hubo una aplicación, digamos, de varios sistemas de propaganda sobre ella, porque hubo una ocupación con ella de escritores y de cine y de otras muchas cosas, de propaganda y de publicidad, pero este es el hecho. Y luego ha habido, naturalmente, un factor que es el que vamos a tratar de examinar el próximo día, que será el 30 de este mes, que es precisamente por qué, una vez terminada la guerra civil, ha tardado tanto en terminar del todo. Porque es evidente que la distancia a que estamos, imaginen ustedes, desde el año 39 hasta el año 96, si es otra época, si no hay muchos supervivientes que hayan conocido la guerra, que la hayan vivido. Ustedes piensen cómo, digamos, el año 30, cómo se veía, pues no sé, imagino, estaba mucho más cerca en el tiempo, el 98, o la restauración, parecía la historia que no tenía nada que ver con el presente, no tenía nada que ver con los vivientes entonces. Y esto no ha ocurrido. Se ha mantenido, en cierto modo, como una especie de rescoldo de aquel gran incendio. Y además ha habido un momento en que se ha tratado de relegar al pasado la guerra civil, y después ha habido gentes interesadas en volver a hacerla revivir, a soplar sobre ese rescoldo y tratar de conseguir algunas llamas. Esto es lo que me parece enormemente grave y es un peligro con el cual seguimos. Es un peligro que está ahí y que creo que es fundamental tener conciencia clara de él. Les decía a ustedes que las guerras producen mentira porque se miente todo el tiempo. Los partes de guerra a veces son cómicos. Yo me acuerdo que veía los partes de guerra, muchas veces decían, se combate en la carretera de tal a tal lugar. Y eran dos lugares muy distantes, con lo cual no sabía dónde estaba combatiendo, dónde estaba al frente. Yo decía, pronto voy a leer algún parte que diga, se combate en la carretera de Madrid a Irún. y claro que no orientaba mucho, ¿no? Luego se han inventado siempre términos eufemísticos, sobre todo cuando se va perdiendo. Yo recuerdo una cosa muy... en la guerra entre Prusia y Austria en 1866, el Estado Mayor austriaco, que iba perdiendo, inventó una fórmula magnífica que llamaban concentración hacia atrás. Rückwärtskonzentrierung. Concentración hacia atrás. Que es divino, ¿no? Es una fórmula muy buena. Y bueno, pues esto se inventa naturalmente y esto pues se produce. Pero, en definitiva, las mentiras las imaginan y las formulan algunas personas o algunos grupos, en general no muy grandes, pero prenden, se difunden, se aceptan con una extraña pasividad. La gente las toma como algo que parece que es verdadero, como si fuera verdadero. Esto es tremendo. Yo a veces empleo la expresión de ciertos fenómenos sociales que son virus que prenden. Y qué difícil son de desgastar, qué difícil son de superar esos virus si han prendido en una sociedad.
Como ven ustedes, yo creo que hay que hacer más o menos lo contrario de lo que se está haciendo a veces, sobre todo últimamente, que se está tratando de volver a la guerra, de volver a recordarla, de volver a ensalzarla, o una parte de ella. Yo creo que es menester precisamente tomar posesión de lo que fue. No se puede olvidar, pero hay que considerar como algo absolutamente pasado, algo que no puede volver a ocurrir, que es inaceptable que pueda ocurrir, y hay que darse cuenta de la magnitud del desastre que significó y de por qué se llegó a ella. Y naturalmente, tan pronto como se descubra el más leve síntoma de querer volver a esa actitud, de querer volver a la discordia, es evidente que si hay cordura, si no tenemos esa demencia, hay que tratar de eliminar hasta el fondo esa posibilidad y rechazarla totalmente. El día 30 veremos esas consecuencias y esa larga duración del